abogado, penalista. Ya está por aquí, ex fiscal, ¿verdad? Ahora dicen adjunto, en ese tiempo era ayudante fiscal. Lo recordaba muy joven, el caso Llenas Aybar, él y Domínguez Brito, como los fiscales del caso. Teobaldo, buenos días, bienvenido. Gracias, muy buenos días a todos, mis compañeros aquí en el panel, a los que nos escuchan y hasta a los que nos ven. Sí, claro, a esos que nos ven, son muchos, youtubers. Teobaldo, este lío, aunque tú traías un tema, vamos, si tienes ese tema, porque hay una serie de preocupaciones en la justicia y sobre el caso de corrupción y este rifirrafe con el Ministerio Público, que le dice al juez que apure, que interprete bien. El juez le dice que no es como dicen ellos, y el Ministerio Público dice, bueno, pero eso se cae, se extingue, entonces no es mi culpa, en las declaraciones de Camacho y Jenny Berenice. Y el participación que se metió en el baile. Bueno, sí, ese es un tema muy candente en el día de hoy. Desde ayer en los tribunales se ha estado mencionando eso, de esa intervención de participación ciudadana, que se supone que es un organismo que debe estar no del lado de ninguno de los dos lados del litigio, ¿verdad? Sino para que las cosas se hagan de manera correcta. Tú puedes identificarte con la parte acusadora, puedes identificarte con la parte de la defensa, y esos son intereses que tú tienes. Ahora, una cosa es velar porque las cosas se hagan bien, ¿verdad? Entonces, para nadie es un secreto que desde que el Ministerio Público solicitó medida de coerción, depositó ante el tribunal un expediente con mucha información que no era útil, ¿verdad? Los que leyeron la solicitud de medida de coerción en ese caso denominado Medusa, luego los que leyeron la acusación o los que tuvimos la oportunidad de leer parte de la acusación, pudimos ver de que habían páginas enteras que no tenían razón de ser, ¿verdad? No eran útiles, tú dices. Claro, era sobreabundante de cosas que se podían perfectamente evitar escribir. Ahora, una cosa, cuando tú presentas una acusación y la depositas, o una solicitud de medida, tú la estás depositando para que el tribunal las vea, las escuche. La oralice. Sí, para que sea para que también. en virtud del principio de oralidad, tú tienes la misión de oralizar todo lo que tú escribes. Y eso tú lo debes de saber desde antes de tú depositarlo, porque es una obligación. En virtud del principio de seguridad jurídica, los juicios, tú no puedes llevar un juicio de una manera y llevar otro juicio de una manera totalmente diferente. En la parte que tiene que ver con lo de la lectura, es la ley la que dice que tú tienes que leer la acusación. Es el 300. El 318 dice, el 318 dice textualmente: el tribunal ordena al Ministerio Público, al querellante y a la parte civil, si la hay, que lean la acusación y la demanda en parte civil, si la hay. Que la lean. La lean. O sea, ¿cómo tú interpretas eso? Leerla. Pero ¿qué es lo que tú vas a leer? Es lo que tú ya escribiste y depositaste. Lo que tú tuviste un tiempo redactando, ¿verdad? Plasmándolo en unas hojas, lo depositaste y sabías de antemano que eso que tú estabas escribiendo y que ibas a depositar, tenía la obligación de leerla, porque a eso es que se resumen los juicios. Dos cosas, Teobaldo, dos preguntas. Cuando tú dices información que no era útil, si eran 12.000 como el caso Medusa, 12.000 y pico, ¿cuánto tú crees? Digo, algo muy arbitrario. Una apreciación. Que se pudo haber reducido. Y número dos, cuando la procuradora adjunta Jenny Berenice le dice al juez Amaury, yo quiero que nos diga, que le diga al Ministerio Público, dónde se violaría el artículo 318, ahora que tú precisas. Si se hace una lectura sucinta o se reduce o se resume
todo esto. Entonces ellos se emplazan al juez a que le diga dónde se violaría. Claro, el juez lo que hizo fue referir que ya había dado una decisión anterior y que ellos no hicieron oposición a esta, y reafirmó la posición de seguir la lectura. Lo que agregó fue horas a la lectura. Sí, pero ahí mismo añádale una pregunta. Las dos cosas, ¿cuánto se reduciría? Sí. Y ese emplazamiento que hacen ellos al juez, dígame dónde violaría. Sí, pero añádale la partecita de los que no manejamos el tema. ¿Por qué se hace esto? Por ejemplo, el expediente de 12.000 páginas, que es algo extrañísimo. ¿Qué explicación jurídica tiene eso? No, ¿por qué un acosador? alguna la sí. detener. O sea, la pasarela. Dicen que es complejo y que son 64 acusados. La pasarela. Señores, esa acusación está en la página web de la Procuraduría. Para ganar y eso. Yo me pasé un fin de semana leyendo la acusación. No la leí totalmente, pero yo identifiqué más de 1.000 páginas que no tenían razón de ser en el escrito. Es lo que tú leíste. Es lo que yo leí. Sí, es lo que yo leí y no la leí completa. Sí, no la leí completa. ¿A qué se puede deber? Porque las cosas no ocurren por casualidad. Bueno, a la poca experiencia, supongo yo, a la poca experiencia que tú puedes tener como litigante, creyendo que eso tú no lo vas a tener luego que oralizar y leer. Dicen que hay que sobreprobar, Teobaldo. No, Cristian, es que... No, yo digo lo que ellos dicen, que hay que sobreprobar, porque hay, palabra de Jenny Berenice, hay una jurisdicción de la corrupción. Hay una jurisdicción de la corrupción. Los ricos salen, los corruptos salen, entonces tenemos que sobreprobar. Se sobreprueba cuando tú colocas más páginas en un expediente. Eso no es cierto. Pero, Cristian, eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto porque tú tienes que saber de que tú tienes que preparar un expediente que sea manejable para ti. O sea, eso tú lo tienes que saber antes de, ¿verdad? Tú no puedes colocar en un escrito sabiendo que vas a tener que oralizarlo, ¿verdad? Y eso te va a tomar tiempo. Cosas que tú puedes decirlo en 5 palabras y tú utilizas 10 páginas para decir lo mismo. Entonces, eso se llama sobreabundancia. Yo respeto mucho a la magistrada Jenny Berenice, pero si usted le presenta a un juez la prueba de algo, ¿por qué tiene que sobreprobarlo? Pero hay algo importante. Perdón, que no me han respondido. Varias cosas. No entiendo. ¿Es usual y qué opinión tiene sobre emplazar al juez a que diga si al resumirlo, si la petición de resumirlo violaría ese artículo que tú acabas de leer? Sobre esa postura del Ministerio Público, que nunca lo había visto. Bueno, lo que pasa es que hay preocupación. Y si realmente, si resumirlo viola o no viola. Claro que sí. En tu opinión como abogado. Claro que sí. Yo tengo un proceso en el cual un juez le dio la palabra a la parte acusadora y me sorprendió porque estaban leyendo una acusación que no era la que yo tenía, la que me había notificado. Digo, no, ellos pueden hacerlo de manera sucinta. Digo, no, lo de la palabra sucinta que aparece textualmente en el artículo 318 es una concesión a la defensa para que se pronuncie de manera sucinta sobre la acusación que ha escuchado. Si lo quiere hacer. Claro. Sobre la acusación que ha escuchado. Pero a lo que manda el texto y la ley penal y la ley procesal penal es taxativa, ¿verdad? Cuando dice lean la acusación y la demanda, es leerla, ¿verdad? No hacer un resumen de la lectura, porque si fuera para hacer un resumen de tu lectura, ¿para qué tú escribiste eso? ¿Para quién lo escribiste? Se supone que lo escribiste para tu parte contraria y para exponérselo frente al juez. Es una concesión. Pero hay un tema... es una obligación, no es una concesión, es una obligación, porque eso que tú has preparado y que tú has depositado, es para comunicárselo de manera oral a tu parte contraria delante del juez. Pero lo de sucinta. Lo de sucinto es una concesión, correcto, como tú la dices. A eso que me refiero. Pero a la defensa, no a la parte acusadora, ni a la parte demandante. O sea, yo tengo la alternativa de ser sucinto. Pero exactamente. Tienes la oportunidad de pronunciarte de manera sucinta a lo que tú has escuchado. Algo que sabe el Ministerio Público es que nosotros no tenemos en la legislación nuestra un cúmulo de penas. ¿Qué significa eso? Tú no puedes meterle 10 por robo, 15 por asesinato,
15 por violación, lo más que puede llegar a poner la pena más alta de los delitos a los cuales se le encuentre culpable. Entonces el Ministerio Público, una cosa es lo que tú puedas plantear a la medida de coerción y otra cosa es tú ver cómo solamente coloca las acusaciones sobre los delitos más graves, que sean conexos, por supuesto, pero sobre los delitos más graves que te va a reducir no solamente la acusación que estás haciendo, sino los documentos que vas a depositar. No tiene sentido tú acusarlo de 100 cosas donde por una la van a condenar. Lo que pasa es que la gran dimensión del expediente Medusa que se ha depositado no tiene que ver, Julián, con la calificación jurídica ni con los hechos que se van a juzgar. Tiene que ver con la exposición del caso. La mayor cantidad de páginas inservibles que tiene esa acusación es relatando los hechos sobre los cuales se basa la acusación, ¿verdad? Y esa acusación está ahí. Yo invito al que esté interesado que la revise y se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta de que hay cosas que se señalan que no debieron. Borges concebía la novela, 800 páginas, y escribió un cuento. Yo la concibo y resumo y escribo 300, 200. Entonces lo que quería decir, Cristian, básicamente, que cualquier alteración que intente hacerse, y eso debió de participación ciudadana a través de ese comunicado, debió de pensar en eso. Viola. Bueno, el principio de seguridad jurídica es de que tú no puedes tener regla del juego para un caso distinta a regla de juego para otro caso. Se supone que son las mismas reglas. ¿Qué se podría hacer? Porque van 5.700, que sé cuántas páginas. Y van nada más faltan 12.000, ya están llegando. No, 6.000 y pico. Y van muchos meses, van 5.000 y pico. El juez amplió, se lee, o es audiencia viernes, creo que viernes y lunes, viernes o martes y viernes. Él amplió el horario de lectura de audiencia. Pero todavía, y eso que la están leyendo rápido, están leyendo tan rápido que uno de la defensa dijo, pues una carretilla que nadie entiende. Ahí la oralidad se ve ahí un poco chamuscada. Afectada, sí. Mira, si tú lees el comunicado de participación de la ciudadana, lo que ellos le dicen a la Suprema, lo que ellos le dicen a la Suprema Corte de Justicia es que dé más horas de trabajo al tribunal, que le exija al tribunal que debe dedicar más horas de trabajo para el conocimiento de esos casos. De esos casos de corrupción. Sí. Bueno, entonces el asunto es que tú vas a llevar en una carrera acelerada, ¿verdad?, a personas que en un momento determinado pudieran hasta enfermarse, digo yo. ¿Y cuál es el alegato? ¿Tú lo sabes? Porque ¿Qué argumenta? No. Bueno, porque hay una preocupación, evidentemente, de que apenas vamos por menos de la mitad de la acusación y ya tenemos 2 años. Vamos a la preliminar. Más de 2 años desde que se le solicitó la medida de coerción. Porque el plazo de la extinción es a partir de cuando tú solicitas la medida de coerción. Un caso puede durar 10 años. Y no hay problema, tú lo sometes. Y puede durar 10 años conociéndose. Tu punto de partida de la extinción comienza a correr a partir de cuando tú solicitas medida de coerción. Y aquí se solicita temprano. Entonces si tú no ¿Por tenías... qué se habrá solicitado esa medida de coerción de esa manera sin tener listo? Sí, bueno, ¿a qué se debe? Quizás Julián, que es el otro jurista, podría ayudarnos. La pasarela. Julián, así no... La pasarela, ¿y qué tú quieres que yo te diga? No, tú eres es abogado. Una pasarela jurídica, por Dios, no te confundas. Argumenta. Qué duro eso, Julián. La pasarela. Ahora, ¿qué pasa? Perdóname, ¿cómo tú... Preguntas. ¿Cómo tú le pides al juez 18 meses de prisión preventiva? 18 meses en prisión. Bueno, pero y a los 18 meses tú no has terminado la acusación. Que son 12.000 páginas. Entonces tú le tienes que pedir 6 meses más. Está fuerte. 3 meses más y 6 meses. O sea, esa persona, si lo logró salir no culpable, tú le has metido 2 años.
De condena. Porque tú lo puedes investigar. Tú puedes pasarte 3 años de investigación, pero no con el individuo preso. Tú puedes cogerte 4 años Cuando de tú investigación. solicitas medida de coerción, tú tienes que tener allí un marcador de tiempo. Es como, pero cuando claro, tú juegas, como cuando tú juegas ajedrez de manera profesional. Cierto, ¿Verdad? Tú juegas, tú haces tu jugada y ponchas tu reloj. Porque a partir de ahí te comienza a correr un tiempo. Lo que pasa es que descartada la ignorancia, descartada absolutamente de mi parte, la ignorancia del Ministerio Público, absolutamente la descarto. ¿Qué puede explicar todo esto? Yo lo atribuyo a la falta. Porque no son dirigentes políticos. Entonces, y lo de la presunción de inocencia, porque tú estás acusando, que existe la posibilidad de que no sean culpables. ¿A qué te lo atribuyes, Teodoro? Mira, yo le atribuyo eso. Bueno, no hay ignorancia, aunque parezca, no hay política. No hay ignorancia, pero hay falta de experiencia. Lo que pasa es que cuando tú litigas, tú tienes que colocarte del lado de la acusación y del lado de la defensa. Veo que dentro de los abogados de participación ciudadana hay muchos que tienen muy poca o ninguna experiencia como abogados defensores, ¿verdad? Poca o ninguna experiencia como abogados defensores. Entonces, tú tienes que colocarte, cuando tú analizas un caso en frío, tú tienes que colocarte en ambos lados para hacer el análisis. Lo que pasa, perdón, yo me centro más. O sea, yo no me refiero a participación ciudadana que en términos formales e institucionales no tiene vela en este entierro, salvo el hecho de que de alguna manera oficiosamente representa a la embajada, una manera de meter presión que piensa la embajada, entonces se mete presión, fuera participación ciudadana. No, a mí que me interesa es el Ministerio Público, donde yo descarto la militancia política y descarto la ignorancia. Entonces, ¿por qué? A mí lo de participación ciudadana es otra cosa y la conocemos, por favor. Bueno, yo le atribuyo al Ministerio Público falta de experiencia también en materia de litigación. Su litigación se ha reducido única y exclusivamente a velar por la acusación. De hecho, ya se ha perdido el interés en la búsqueda de la verdad de parte del Ministerio Público. Eso se ha perdido. Ya el Ministerio Público sube a ganar casos. A no perder. A ganar casos. Eso es verdad. Y llevan una estadística. A no perder. Y si tienen que hacer hasta lo indebido para ganar el caso, lo hacen. A no perder. Ya el interés de lo indebido. Hasta lo indebido. Ministerio Público. Hasta lo indebido. Un Ministerio Público. Pasa que tú lo ves en el Código Procesal Penal, existe la oportunidad al Ministerio Público de, frente a una acusación que presente, pedirle al juez del juicio el descargo por no haber probado la acusación. Eso no se da en la realidad. Eso ha desaparecido. El Ministerio Público, ningún representante del Ministerio Público se atreve, óyemelo bien, ningún representante del Ministerio Público se atreve ante un juicio en el cual se da cuenta que no ha aprobado la acusación a pedir un descargo. Ninguno. Cuando dicen se atreve respecto de la autoridad arriba o la imagen pública, lo mediático. Hay una autoridad suprema que se lo ha prohibido. Me lo han dicho a mí fiscales del área de juicio. Doctor, tenemos prohibido. Miriam Germán es una autoridad suprema. Bueno. ¿O hay otras autoridades supremas? Sí, hay autoridades superiores antes de llegar a la Procuradora General. Antes de llegar a la Procuradora. Sí, antes de llegar a la Procuradora General. Pero me lo han dicho fiscales de juicio a mi doctor. Tenemos prohibido pedir descargo. Hubo un caso ya de los famosos supertucanos que cayó, extinción de juicio por tiempo. Nos encontramos en la etapa preliminar, suponiendo que se acelere la lectura. Pero tenemos algo más de 2 años y estamos en la etapa preliminar. Parece que hay objetivamente la posibilidad de llegar a los 4 años, aunque se acelere un poco. Estamos en la preliminar. Murió Simón Alfonso. Más de 2 años, perdón, Julián. Pero por Dios. No lo podían buscar. Diablo, pero ¿qué ya está bien. Hay la posibilidad, aunque se acelere, de que pueda llegarse a extinción por tiempo. Mira, la extinción, 64 acusados. No, yo entiendo que va a llegar los 4 años antes de que el caso se conozca
¿no? Que se conozca el fondo, que concluya. Sí, evidentemente. Y va a llegar Sí, los 4 años. Va a llegar los 4 años, el caso no se logrará conocer en su totalidad. Ahí entonces se van a presentar los incidentes de extinción. Entonces, cuando se analiza el incidente de extinción, hay que ver cuál ha sido el comportamiento, ¿verdad? Porque no es automático. De cada actor. Sí, el comportamiento. Ya el Ministerio Público dijo, no es por nosotros. Bueno, vamos a ver cuál ha sido el comportamiento, ¿verdad? De la parte que se beneficia de la extinción frente a la parte que le perjudica la extinción. Ahí entonces viene el análisis de cuál ha sido la actuación de cada parte. Pero de que se va a presentar el incidente de extinción una vez llegue a los 4 años, evidentemente que se va a presentar y el juicio no va a haber concluido de manera definitiva. ¿Qué rol juega, tú que fuiste fiscal? El hecho de que mucha gente corrieron semanas, meses, y cuando ya iba por el año había una presión real al Ministerio Público. Bueno, pero esta gente la sacaron por ladrones y no hay un caso, no hay un sometido y qué es lo que pasa. ¿Qué rol juega esa presión? Aunque un funcionario no debe actuar por presión. Bueno. Pero había mucho medio de todas las maneras hablando de que no se iba a hacer nada, que ya había pasado un año, no había un preso y tal. Lo que pasa es que a la hora de que tú solicitas medida de coerción, se supone que ya tú tienes un equipo de trabajo investigando y preparando lo que va a ser tu acusación, porque es que tú tienes que saber de que a partir de ahí tú tienes un límite de tiempo. Entonces, el problema al parecer ha surgido en que ese equipo de trabajo que tú debiste de dedicarlo a preparar lo que iba a ser la acusación de ese caso que tú pediste medida de coerción, se dedicó a otros procesos. Entonces ahí ha habido un mal manejo del personal tuyo que tú tienes dedicado para eso, poniéndolo a realizar otras labores. Recuerda, a propósito de ese dato, esa opinión que das, que en ese momento incluso se entendió como una actitud contra la fiscal del distrito, que por aquellas situaciones que hubo, aquellas animosidades. Cuando la procuradora dispuso como 84 fiscales sí, que los integró, lo pasó a persecución de la corrupción y lo pasó a la de Camacho, a la PEPCA. Y fueron fiscales fundamentalmente de distrito y otras zonas, pero se pasaron creo que 84 dedicados a la persecución de la corrupción entre PEPCA y el departamento de Jenny Berenice. Sí. Se colocó un personal, pero se abrieron unos procesos grandes, ¿verdad? Donde había que investigar mucha gente y al parecer falló el filtro. O sea, lo que filtra lo que tú haces, ¿verdad? Porque el filtro es precisamente para eso, para tú sintetizar. El filtro es para sintetizar, no para tú agregar más a lo que ya te han entregado. No tiene que tú ver. Para ir depurando, esto va, esto no va. Entonces, al parecer ese filtro ha fallado. No tiene que ver el caso de Cámara de Cuentas, de la que nos hemos olvidado un poco, pero recordemos que la Cámara de Cuentas fue... Qué bien se sacan y se entran los temas en la agenda. Y hay Cámara de Cuentas. No, maravilloso ¿Qué eso. cosa es? Ya, maravilloso. No entonces, recordemos que la Cámara de Cuentas es atacada, descalificada, Cámara de Cuentas no logra hacer el trabajo, hay auditorías que te dicen maquillada, que quieren validarse, el equipo nuevo, una parte del equipo nuevo que no deben validarse. Entonces, quizás, y te pregunto opinando, ¿podría ser posible que ante esa dificultad de esas auditorías que son las que realmente sustentan acusación, al no poder realizarse, el Ministerio Público entonces sobreabundar y tratara de, aunque doña Miriam dijo como jueza que la teoría del caso no es el caso, tratara de eso que tú dijiste ahorita, de que hay mucho de relato, de opinión, tratara de
meter tanta opinión ante la falta de aquellas pruebas que son las de Cámara de Cuentas? No creo que eso haya sido la causa. Okay. Y yo para eso invito a que hagamos una lectura de lo que es la acusación. Si hacemos una lectura, nos podemos perfectamente dar cuenta de que hay cosas que no tienen razón. O sea, por ejemplo, pero yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahí se dice en esa acusación, hay un relato que gustó mucho a los fines mediáticos, uno lo disfrutó, que decía que lo primero que hizo Jean Alain, los acuerdos que hizo Jean Alain con la compañía del señor Macarrulla, que hubo una reunión con Macarrulla, que entonces se hace esta reunión con Macarrulla y tal, entonces su Macarrulla, entonces uno sigue leyendo y empieza que va a decir, por consiguiente, Macarrulla va encartado. Entonces hay un relato ahí, no sé de cuántas páginas, citando a Macarrulla. En otro caso también a Danilo Medina, como las reuniones que instruyó, que le dijo, pero no imputan a ninguno de los que vinculan en el relato, en la teoría del caso, como diría doña Miriam, a esa persona, ¿no? Pero no solamente con una persona física, existen muchas compañías que se mencionan en la acusación, sí, y que tú no ves en la conclusión que contra esa compañía se está solicitando absolutamente nada. ¿Y de dónde ha salido? Entonces, ¿para qué tú gastas, verdad, todo un tiempo, todo un relato, todo un número de páginas dedicándolo a una explicación de una operación comercial con una compañía, si finalmente a esa compañía tú no la estás imputando ni le estás solicitando ningún tipo de sanción? ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo. Gracias, Pablo. Pero la jodía. Entonces, ¿qué pasa? Julián, yo estoy aquí. Gracias. Adelante. Gracias. Pablo te va a dar el turno, dale. Yo lo sé que por Pablo. Mira, vuelvo al tema tú hablas de falta de experiencia, fue que usaste el término o algo así. Falta de experiencia en del lado, la elaboración del lado de la defensa, me refiero, porque recuerda que en el caso, cuando yo fui fiscal, la ley exigía que yo debía tener 2 años de ejercicio profesional para optar por un cargo de ayudante fiscal o fiscal del Distrito Nacional. Pero te quiero dejar dicho. Entonces, lo que quiero decir ahora es que los acusadores, o sea, los fiscales, acusadores públicos, han tenido poca o ninguna experiencia en el área de la defensa. Pero no voy siquiera a mencionar esos fiscales que son, como tú dices, se introdujeron en último minuto para ayudar con el expediente tan grande. Te pongo el caso de Cámara de Cuentas. El Ministerio Público allanó Cámara de Cuentas. Aquí nadie ha hablado de eso. Tú has cogido el órgano constitucional que está para que lo que él decida no sea palabra de Dios, pero sea lo que pueda ir a un Ministerio Público. Tú lo has allanado. Tú has sacado los documentos hace 3 años. Te lo has llevado a Procuraduría, pero no has hecho nada con esos documentos. Sin auditoría de Cámara de Cuentas no hay No hay nada. Pero con auditoría de Cámara de Cuentas, tú habiéndote llevado los documentos, tú invalidaste cualquier auditoría con esos documentos. En pocas palabras, ¿Y entonces? Ahí voy. Lo que te quiero es dejar dicho. Fíjate que inclusive cuando llega el nuevo titular de Cámara de Cuentas, desiste de la querella colocada por los viejos miembros de Cámara de Cuentas. ¿Qué es lo que te quiero dejar dicho? El tema de la prudencia. La doña a veces que menciona Pablo. Tú puedes estar lleno, henchido de poder y de razón y de corrección, de hacer la cosa justa, pero tiene que manejar una prudencia que el Ministerio Público, y lo digo yo, no se manejó con la prudencia y la sensatez inicial que debió de haberlo hecho. Se metió en la pasarela de ver cómo hacía un allanamiento hoy, cómo hacía otro mañana, cómo pide 18 meses, y al final todo ese espectáculo se apagaron las luces ya. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Y de dónde se encuentra en estos momentos? Peligroso. Bueno, de una... yo quiero... Arias. Sí. Gracias, Pablo. Tenemos 4 minutos. Rápido. Bueno, Teobaldo Durán, nuestro consultor de temas legales. Teobaldo, el Ministerio Público es independiente y esas situaciones que deben ser mejoradas, por ejemplo,
Lo de la redacción de los expedientes, sí, yo te puedo hablar de, yo he leído, donde el Ministerio Público le pone que el acusador es la persona acusada. Y uno ha tenido que volver para atrás, no, eso está, y 4 veces vuelve para atrás, y redactan mal, y pegan, y además abundan mucho. Eso pasa. Ahora, ¿cómo lo corregimos? Si es independiente, y parece que, no sé, que los que están ahí, eso no es su preocupación. ¿Cómo mejoraría eso? Bueno, ustedes los periodistas saben lo que es un corrector de estilo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, creo que ese filtro es el que ha fallado. El que tiene que revisar, ¿verdad?, lo que se va a colocar en el escrito que se va a depositar. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo acá, pero en mi oficina están trabajando en un escrito que yo mandé a preparar ayer. Ese escrito que lleva mi firma, antes de yo estamparle mi firma, yo lo voy a revisar y ahí yo voy a depurar de lo que va a continuar en el escrito y lo que yo entiendo que ya no tiene razón de que figure en el escrito. Entonces, esa parte de ese filtro es lo que yo entiendo que ha fallado. Y esto va a servir de experiencia para casos futuros. Yo dudo mucho que el Ministerio Público se atreva a casos futuros de corrupción a hacer un expediente tan inmanejable como ese caso Medusa. Yo lo dudo mucho. Está fuerte. De que se atrevan. Tengo entendido que estás al frente, Teobaldo está al frente de un movimiento que busca sacar, destronar a Surún del Colegio Dominicano de Abogados. ¿Cómo? ¿En qué está eso? Vamos a ver. Sería maravilloso. Bueno, yo en un momento determinado tuve mis aspiraciones, no lo puedo negar. Yo soy vocero, Sí, yo tuve mis aspiraciones porque el Colegio de Abogados, no me venga con Pedro. El Colegio de Abogados, para algo que poca gente conoce, el Colegio de Abogados maneja un presupuesto superior a muchos pequeños ayuntamientos, a muchos pequeños y jugosos ayuntamientos. Y ese manejo de ese presupuesto del Colegio Dominicano de Abogados es un secreto que se ha mantenido oculto durante mucho tiempo. Y por eso tú ves que son las mismas personas a las que todos los años aspiran, porque hay un acuerdo soterrado para que nunca se aclaren los libros contables del colegio. Entonces tú no te atreves por eso. Los cuentos de la mil y una noche. No se atreve. Mañana Julián nos va a contar. ¿Tú conoces los cuentos de la mil y una noche? Son dos. Mañana Julián nos va a contar. El marino y el otro ¿cuál? Diablo. Mañana Julián nos va a contar. Como diría Diana Filbo, no es fácil. No es fácil. Hay dinero difícil. ¿Usted creía que iba a ser tan fácil? Julián nos va a contar. ¿Por qué los demócratas le aportaron los votos a los republicanos, los 8 republicanos, que se decidieron sacar al líder republicano, líder de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos? Si este hombre le salvó la vida a la administración Biden, hace 48 y hace como 4 días, con tope de la deuda y el cierre de presupuesto. Claro. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Si a él lo sacrifican los republicanos más radicales precisamente por tenderle la mano a la administración Biden. Pero esto mañana Julián no lo va a explicar, mañana que él no va a hablar de Balaguer. Y de las mil y una noches. Podemos terminar con Lord Byron, porque mientras más conozcas la política, más amarás a tu perro. Así es, Teobaldo, vamos a llegar allí a la San Martín 183. Anda, qué chico, di algo. Porque tú crees que te vas a escapar. San Martín 183, materiales industriales. San Martín y Guina Máximo Gómez. Vámonos para allá que te va a brindar un martillo. Una libra de clavo. La ferretería más completa. Señores, ¿cómo se llama? Materiales industriales. Hasta mañana, pásenla bien. Mañana jueves estaremos 9 por acá. Esperamos que el señor que está a mi extrema izquierda, el matero, no venga con una corbatica negra,
de esa que él viene para escaparse. Feliz día.